Otro de los estudios que se está viendo ahora es la capacidad que tiene la microbiota de hacer frente, de resetearse, si pudiéramos decirlo así, cuando hacemos un ejercicio físico que casi nos lleva a la extenuación. El ejercicio físico pues es algo que es muy complejo, no solo por el movimiento, coordina muchísimo, requiere muchísimo esfuerzo para el cerebro, y hacer ejercicio físico favorece la motilidad de nuestro intestino y activa pues, todos los mecanismos de cooperación y competencia de la microbiota intestinal. Y otro de los factores... Galeno ya hablaba de los tres ejes de cerebro, corazón e intestino y daba una importancia fundamental al corazón como sede de la mente. ¿Qué pasa cuando el corazón y el cerebro se sincronizan mucho? Pues lo que podríamos decir, así dicho en un lenguaje más popular, es que el corazón despliega ante el cerebro la mente que llevamos dentro. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo cambiamos nuestro corazón? ¿Cómo hacemos que nuestra dinámica cardíaca sea diferente para que lo que le comunique a nuestro cerebro también sea diferente? Nuestro corazón sabemos que late, nuestro cerebro también late y nuestros ojos también laten y los tres laten al ritmo del corazón. Esto es un estudio que ha salido hace muy poquito. Nuestro corazón late, ¿no? Emite estas descargas, ¿no? Que son prácticamente rítmicas y que permiten pues, toda la circulación sanguínea y lo que sabemos que es pues, todo lo que es el sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio. Cada vez que el corazón late, le manda esos impulsos del latido del corazón llegan al cerebro, aproximadamente unos 250 milisegundos después de que el corazón late, en el momento en que ya se repolariza, se vuelve a encoger. Pero pensamos siempre que el corazón es una bomba rítmica, ¿no? Como un reloj. Nosotros podemos medir nuestra tasa cardíaca, tantos pulsos por minuto, ¿no? Pero lo importante del corazón no es tanto su tasa cardíaca, sino lo que se llama técnicamente variabilidad cardíaca. ¿Qué significa eso? ¿Cómo de rítmico es mi corazón? Un corazón que fuese como un reloj absolutamente rítmico tiene una variabilidad cardíaca cero. Eso no tiene ninguna complejidad, pum, 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 pum. No hay nada, y no hay ningún patrón, ahí no hay ningún ritmo, solo ese periodo. Un corazón que a veces adelanta un poquito su disparo, a veces lo retrasa un poquito, estoy hablando de milisegundos, pero esos pequeños milisegundos hacen que el patrón cardíaco sea un poquito más complejo, tiene un cierto ritmo, es más como una música, no como un tambor rítmico. La variabilidad cardíaca es lo que es importante a nivel cognitivo. Se ha demostrado que a mayor variabilidad cardíaca tenemos mayor, lo que conocemos como índice de inteligencia, tenemos mayor capacidad de memoria, tenemos mayor capacidad de procesamiento del lenguaje y ejecución lingüística. Pero sobre todo, una de las cosas que yo creo que es más importante es que tenemos mayor variabilidad cardíaca cuando nos sentimos contentos y cuando nos sentimos alegres. Pensar en cosas positivas, que pueden ser, por ejemplo, pensar en actos altruistas, pensar en actos generosos, pensar en actos alegres, eso aumenta nuestra variabilidad cardíaca. Pensar en cosas negativas no aumenta ni disminuye la variabilidad cardíaca, aumenta la tasa de disparos eléctricos, pero no la variabilidad cardíaca. Si lo que queremos es cambiar la comunicación entre el corazón y el cerebro, parece que lo que nos dice la neurociencia es que tenemos que aprender a cambiar nuestra variabilidad cardíaca. Y de momento, lo único que nos dice la neurociencia es que lo que más aumenta la variabilidad cardíaca es pensar en actos que sean actos bondadosos, actos de amor, actos positivos.
últimamente, pues más o menos hace como unos 5 años, el mundo de la neurociencia empezó a interesarse por la microbiota que habita nuestro intestino. ¿Por qué? Porque se descubrió que hay una relación directa entre el intestino y el cerebro, lo que llamamos el eje intestino-cerebro. ¿Cómo lo estudia la neurociencia? Pues es a través de la bioquímica, es decir, estudiamos en un laboratorio de neurociencia qué bacterias, qué tipos de bacterias, hongos y levaduras componen nuestra microbiota y qué papel tienen en los diferentes procesos cerebrales. Y por eso lo que nosotros hacemos en un laboratorio de neurociencia es que no solo medimos con técnicas de neuroimagen qué está pasando en el cerebro de una persona, cómo es su anatomía, cómo es la función del cerebro, sino que además ahora lo que se hace es pedir un análisis de heces a los participantes, a los voluntarios que se prestan a un experimento de neurociencia cognitiva. ¿Y por qué mediante un análisis de heces? Pues que es la única forma que tenemos de momento de conocer cuál es el contenido de la microbiota. Cuando se hacen experimentos en la universidad, experimentos de investigación, pues se exige que los experimentos, que el procedimiento sea absolutamente no invasivo para la persona. No se puede introducir pues, cosas, no se puede alterar lo que es la estructura de la persona. Entonces, para ello se le pide una muestra de heces y ahí, a través de un análisis de secuenciación genética, lo que se hace es descifrar qué tipo de bichito, por así decirlo, qué tipo de bacteria y en qué concentración ha tenido esa persona en su microbiota intestinal. Otro de los campos, ¿no?, que es importante dentro de la microbiota y que afecta muchísimo a la neurociencia del bienestar es qué influye sobre la microbiota. Normalmente cuando nos preguntan o pensamos en la microbiota intestinal, lo primero que pensamos es en la dieta. Y es verdad que es uno de los ingredientes que más afecta a la microbiota. ¿Qué comemos? Pues hace que unas poblaciones de bacterias se alimenten frente a otras, que otras poblaciones mueran, genera un equilibrio, favorece la biodiversidad que hay en nuestra microbiota. Entonces la dieta, por supuesto, es un ingrediente que luego vamos a ir viendo. Pero hay otros factores que afectan muchísimo a la microbiota. Estudiar todo aquello que afecta a la microbiota es también estudiar todo aquello que afecta a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema endocrino y a nuestro sistema inmune. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto? Que la microbiota intestinal se ve muy afectado por la contaminación, se ve muy afectado por si una persona fuma o no fuma. Se ve muy afectado por la cantidad de medicamentos, sobre todo de antibióticos que consumamos. Hay que tener en cuenta que la ingesta de un antibiótico puede producir un desequilibrio en la microbiota que puede durar desde un mes hasta personas en las que dura prácticamente un año de desequilibrio en la microbiota. Otro de los factores que afecta mucho es el sexo, si eres hombre o si eres mujer. Hasta hace muy poco, en la investigación científica, pues los estudios se hacían pues, con una población de personas. Hoy en día, en cualquier revista científica, para pasar los criterios del método científico, no se pueden mezclar hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la microbiota de un hombre y de una mujer es muy diferente. No se puede hacer promedios, tenemos microbiotas que son muy diferentes y por tanto también depende eso de nuestro sistema endocrino. Otro de los factores que también afecta mucho a la microbiota es el ejercicio físico. Hacer ejercicio físico favorece nuestra microbiota. Estudios que hemos visto, y entre otros uno de los estudios en los que yo he participado, se ha visto que las personas que llevan una actividad física considerable, regular en su vida, tienen una microbiota que tiene muchísima más diversidad, pero sobre todo es una microbiota que es más fuerte en sus equilibrios, en el equilibrio de competencia y cooperación. Es una microbiota, por tanto, que es más fuerte frente a ataques, es más resistente, tiene más capacidad de luchar, de favorecer la cooperación entre diferentes bacterias para defenderse de ciertos organismos. Otro de los estudios que se está viendo ahora es la capacidad que tiene la microbiota de hacer frente, de resetearse, si pudiéramos decirlo así, cuando hacemos un ejercicio físico que casi nos lleva a la extenuación.
El ejercicio físico pues es algo que es muy complejo, no solo por el movimiento, coordina muchísimo, requiere muchísimo esfuerzo para el cerebro, y hacer ejercicio físico favorece la motilidad de nuestro intestino y activa pues, todos los mecanismos de cooperación y competencia de la microbiota intestinal. Y otro de los factores que veremos más adelante que afecta mucho la microbiota son las interacciones sociales.